Buenos días con todas y todos. Reciban un saludo fraterno desde el Servicio Nacional de Contratación Pública del Ecuador. En el marco de la Datatón 2022, rompiendo la contratación pública y conforme la agenda programada para los talleres especializados en esta mañana, trataremos sobre contrataciones abiertas y el estándar internacional OCDE. Para el desarrollo de esta temática nos acompañan Joanna Liznichak, Joanna Liznichak es especialista líder en estándares de datos. Se unen a Open Contracting Partnership como principal especialista en estándares de datos después de apoyar a los implementadores de contrataciones abiertas en América Latina desde el 2017 como miembro del Servicio de Asistencia Técnica de América Latina. Antes de eso trabajó para... Antes de eso, trabajó para el Centro de Desarrollo Sostenible S.A., donde apoyó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de Paraguay como consultora, adquiriendo conocimientos prácticos en el uso de datos de contrataciones abiertas. Es ingeniera informática con honores de la Universidad Nacional de Asunción e investigó la predicción del número de casos de dengue en Paraguay utilizando redes neuronales artificiales. Contribuyó al desarrollo del estándar de datos de contrataciones abiertas con un enfoque en las necesidades de los editores. Como desarrolladora, Joanna contribuyó a las herramientas de código abierto de OCP para acceder y usar datos de OCDEs. A Johanna le apasiona usar sus habilidades técnicas para ayudar a resolver problemas reales para mejorar la vida de las personas. También nos acompañará Camila Salazar, analista principal de datos. Camila es una científica de datos sociales apasionada por analizar datos abiertos para generar impacto social e impulsar el cambio. Tiene experiencia como analista y consultora de datos en América Latina, donde trabajó en investigaciones para cuantificar el costo de la morosidad en las compras públicas. También capacitó a servidores públicos, periodistas, estudiantes universitarios y sociedad civil en gobierno abierto, datos abiertos, análisis de datos y periodismo de datos. Fue becaria en la Escuela de Datos, donde desarrolló materiales de aprendizaje y talleres para la comunidad local e internacional de datos abiertos. Como reportera de datos e investigación en Costa Rica, utilizó métodos basados en datos para informar sobre política y descubrir esquemas de corrupción. Su equipo fue 3 veces finalista en los premios de periodismo de datos, un premio internacional que reconoce el trabajo sobresaliente en el campo del periodismo de datos. Tiene una maestría en Ciencias Aplicadas de Datos Sociales de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres como becaria Chevening del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido y tiene una licenciatura en Economía, además de una licenciatura en Periodismo y Comunicaciones de la Universidad de Costa Rica. Se les recuerda a los participantes que para un mejor desarrollo de este taller y poder efectuar el registro de su asistencia es necesario que registren su nombre y apellido en sus respectivos dispositivos. Apaguen sus micrófonos. En el caso de inquietudes y dudas que se presenten referentes de la temática planteada, efectuar sus preguntas a través del chat de esta plataforma y las mismas serán resueltas al final de la exposición. Al final del taller se les solicitará que activen sus cámaras para poder efectuar el registro de su participación. Bienvenidos y bienvenidas a este taller. A continuación, Joanna. Sí, muchas gracias Luis por la presentación y muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy para este taller y también muy contenta de estar hoy con ustedes aquí para hablarles un poquito más sobre los datos abiertos y los datos abiertos de contrataciones públicas que desde hace unos meses Ecuador está publicando y que en esta Datatón van a hacer uso exhaustivamente, esperemos que. Entonces, con eso vamos a iniciar nuestra presentación con mi compañera Camila. Primero que nada, la agenda que tenemos para hoy es primero dar una introducción a las contrataciones abiertas en general. Luego vamos a hablar un poco sobre qué es este estándar de datos de contrataciones abiertas que siempre estamos mencionando.
como incluyendo cómo usar los datos en particular que está publicando Ecuador. Y finalmente con Camila vamos a ver cómo podemos contar historias con datos de contrataciones públicas. Sí, así como decía Luis, si en cualquier momento tienen preguntas, la pueden hacer en el chat. Yo estoy acá con el chat de enfrente, entonces los voy a poder leer. Entonces vamos a empezar con las contrataciones, que son las contrataciones abiertas y qué hacemos desde Open Contracting Partnership en el área de contrataciones abiertas. Entonces, nosotros desde Open Contracting Partnership lo que hacemos es trabajar con gobiernos y también organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, los medios y la academia, de todo el mundo para abrir la contratación pública. ¿Y por qué pensamos que es importante abrir la contratación pública? Porque creemos que es un medio para poder hacer que las contrataciones públicas sean más eficientes mediante la transparencia. Tenemos desde Open Contracting Partnership un alcance global y como pueden ver tenemos un alcance diverso de actores y perspectivas tanto regionales, locales, pero también globales. Nuestra misión y nuestra visión lo que buscamos es generar impacto en las contrataciones públicas. Y con impacto nos referimos a que exista un cambio que haga que las contrataciones públicas sean más eficientes. Tenemos historias alrededor del mundo de cómo este impacto se ha dado en países desde Ucrania hasta Chile. Y también tenemos historias de aquí en Ecuador mismo durante la pandemia de cómo cambios en la forma de comprar pudieron que hoy y la transparencia ayudó a que se pueda comprar mejor. Tenemos varias historias que están todas disponibles en nuestro sitio web. El enlace está acá. Si quieren leer más sobre este impacto que hemos tenido y que han tenido las contrataciones abiertas alrededor del mundo, como para que se pueda entender mejor por qué es importante y con ejemplos tangibles de cómo la contratación abierta realmente hace cambios alrededor del mundo. Entonces, ¿qué hacemos desde Open Contracting? Como les mencionaba, lo que hacemos es tratar de ayudar a nuestros socios alrededor del mundo a innovar en las compras públicas usando un enfoque de gobierno abierto y datos abiertos para lograr reformas de impacto sostenibles. Entonces, lo que nosotros buscamos es que mediante la publicación de los datos de contrataciones abiertas se pueda mejorar la colaboración con otros actores o también, por ejemplo, el uso interno de los datos para tomar mejores decisiones, por ejemplo, para refinar los procesos de compra y hacer que se empiece a comprar mejor, pero también para facilitar el monitoreo de las compras públicas por parte de todos los actores involucrados en las compras públicas, también para poder definir objetivos claros sobre contrataciones públicas y cómo mejorarla, y luego cuando se publiquen los datos poder medir si, dado las medidas que se están tomando, estos objetivos se están alcanzando o no. Entonces, dicho eso, ahora les voy a hablar sobre una de nuestras herramientas principales que tenemos para alcanzar esos objetivos, que es el estándar de datos para las contrataciones abiertas. Que es el estándar de datos para las contrataciones abiertas, en inglés sería el Open Contracting Data Standard. Básicamente, si desglosamos palabra por palabra esto, primero tenemos la sección de Open Contracting, que sería datos, datos de contrataciones, datos abiertos de contrataciones. Los datos de contrataciones se refieren a toda la información involucrada en un proceso de contratación, que sabemos que puede ir desde que se planea el proceso de contratación hasta que esto se implementa, y se refiere a publicar esa información. Luego podemos desglosar la parte de datos abiertos, que significa publicar los datos en un formato que pueda ser fácilmente reutilizado. ¿Qué significa que pueda ser reutilizado? Que cualquiera que use los datos pueda hacer sus propios reportes, pueda hacer sus propios análisis de una manera sencilla. Y entonces en conjunto, y la última parte que se refiere a estándar de datos, se refiere a que
publicar estos datos en un formato abierto, pero también en un formato estandarizado. Es decir, que todos los que publiquen los datos siempre lo hagan siguiendo el mismo formato, siguiendo las mismas convenciones, para que cualquiera que analice los datos de contrataciones alrededor del mundo siempre espere el mismo formato. Entonces, básicamente, ¿cómo hace esto el estándar? El estándar hace esto mediante una documentación y un formato que explica qué campos publicar, es decir, de toda la información que hay en un proceso de contratación, qué datos o qué puntos de datos son importantes en el proceso de contratación. Con puntos de datos me refiero a los datos en sí, por ejemplo, la fecha, el identificador del proceso de contratación, por ejemplo, el título del proceso, la fecha la fecha de inicio de recepción de ofertas, la fecha de fin de recepción de ofertas, y eso para cada uno de los procesos, y también eso para cada uno de los puntos de datos que pueden existir en un proceso de contratación. Entonces el estándar nos dice qué publicar, pero también nos dice cómo publicarlo, y en el cómo nos referimos a la estructura que tienen que tener estos datos que se publican, y también en qué formato tiene que tener cada uno de estos puntos de datos. Por ejemplo, si vamos a publicar fechas, ¿qué formato tienen que tener estas fechas que vamos a publicar? ¿Va a ser el formato de día, mes, año, o va a ser en mes, día, año? ¿Cómo será el formato? ¿Va a ser con hora o sin hora? En todo este tipo de formatos que sabemos que pueden existir para las fechas, el estándar dice vamos a ponernos de acuerdo y todas las fechas lo vamos a publicar en este formato. Lo mismo para otros campos, por ejemplo los montos, vamos a ponernos de acuerdo y los números de los montos siempre van a ser en formato de número, y todos los montos siempre tienen que ir acompañados por sus monedas. Esto es un ejemplo, pero para cada uno de los datos que pueden existir en el proceso de contratación, el estándar establece también qué formato tienen que tener. ¿Y por qué esto es importante? Y básicamente es importante cuando nosotros queremos usar los datos. Si ya sabemos siempre cuál va a ser el formato que van a tener estos datos, es mucho más fácil de utilizar estos datos si siempre estos están estandarizados y siguen las mismas convenciones. Y finalmente, el estándar establece también el formato en el cual se van a publicar los datos, que en este caso es un formato de datos abiertos. ¿Qué quiere decir que sea un formato de datos abiertos? De nuevo, por ejemplo, podríamos publicar todo esto que yo estoy diciendo, por ejemplo, para un proceso, su fecha de inicio, su fecha de fin y su identificador, sus montos referenciales. Yo lo podría publicar todo esto en un archivo PDF, por ejemplo, en un reporte de un archivo PDF, que esté listado toda la lista de los procesos de contratación que tuvo Ecuador en un año dado. Pero ¿qué pasa si yo publico esto en un archivo PDF? Cuando alguien quiera utilizar estos datos, ¿y a qué me refiero con utilizar? Por ejemplo, yo quiero saber cuál fue el total contratado por una entidad específica en Ecuador en el año. Si yo tengo estos datos en un archivo PDF, ¿cómo puedo yo hacer esto? Voy a tener que manualmente buscar todos los contratos que sean de esta entidad específica que estoy buscando, e ir sumando también manualmente para luego poder responder mi pregunta de cuál fue el total. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a poder responder mi pregunta, pero me voy a tardar mucho tiempo tratando de procesar los datos para luego recién poder responder mi pregunta. En cambio, imaginémonos ahora que en lugar de que esta información estuviera publicada en un archivo PDF, estuviera, por ejemplo, en un archivo de Excel o en un archivo CSV. Si estuviera en un archivo Excel y yo ya tuviera una fila para cada uno de los procesos de contratación, yo ya lo que podría hacer es una fórmula en Excel que me sume todos los contratos que sean por entidad, por ejemplo. Y eso lo podría hacer como que en 2 o 3 clics nada más. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un enfoque y el otro? La diferencia es qué tan fácil se hace reutilizar los datos. Y la idea de publicar los datos en un formato de datos abiertos es que esta reutilización sea lo más sencilla posible,
para que yo pueda dedicarme directamente a usar los datos para responder las preguntas que yo tengo y no me tenga que dedicar tanto tiempo a hacer una limpieza de los datos. Esa es la idea y desde el estándar se incentiva que se use este formato de datos abiertos para que todo esto sea más fácil, incluyendo, y así cerramos, digamos, todo lo que necesitamos de tener bien fijo qué datos yo necesito publicar, cómo, es decir, en qué formato para cada uno de los datos, y finalmente todo esto también publicarlo como dato abierto y no en archivos PDF o en Word o en otras en tipos de formatos que no son tan fácilmente de reutilizar. Y cómo sabemos, digamos, cómo sabe el estándar cuáles son los campos que hay que publicar. Este estándar fue desarrollado en base a un estudio que se hizo sobre las contrataciones públicas alrededor del mundo y basado en las necesidades de los usuarios sobre los datos. Y después vamos a ver un poquito más sobre esto, pero básicamente es tratar de satisfacer la mayor cantidad de necesidades que hay en los datos. Esto también se puede resumir en tratar de responder la mayor cantidad posible de preguntas con los datos. Entonces el estándar está basado en esto y en base a las preguntas que se pueden responder están qué campos el estándar recomienda publicar. Y vamos a ver en slides posteriores cuáles son estos casos de uso que les estoy comentando. Entonces, básicamente el estándar cubre, el estándar trata de cubrir todas las etapas de un proceso de contratación, desde que este se planea hasta que se ejecutan los contratos si es que hubo un contrato. Y obviamente todas las etapas intermedias que normalmente existen en un proceso de contratación. Entonces el estándar cubre toda la información que pueda haber en la planeación, por ejemplo, los montos presupuestados, qué líneas presupuestarias se están utilizando. Después también cubre toda la información que puede existir en la etapa de la selección o la convocatoria, la licitación. Y ahí, por ejemplo, está incluida la información de todas las fechas relacionadas, los montos referenciales, qué productos o servicios son los que se quieren adquirir, en todas las consultas que se pudieron haber hecho en el proceso de contratación, entre otros. En la adjudicación, el estándar también cubre cuáles fueron los proveedores adjudicados y bajo qué montos se hubieron adendas en la adjudicación. Luego también cubre toda la información que se pueda existir en los contratos, por ejemplo, la fecha de firma del contrato, el monto contratado si varió o no con el monto adjudicado, y finalmente la ejecución de los contratos, cubriendo tanto la ejecución financiera, que serían los pagos a los contratos, como la ejecución física, que serían, por ejemplo, los hitos que se van dando dentro de un contrato, que sería la entrega de los servicios. Y todo esto, una de las características principales que tiene el estándar es que obliga o requiere que sí o sí exista un identificador único del proceso de contratación, que nosotros le llamamos el OSID por sus siglas en inglés. Entonces, con este identificador único lo que se hace es unir todas las diferentes etapas para poder tener la información completa del proceso. Entonces, cualquiera que quiera tener la información completa puede buscar la información con este identificador, y ahí tiene que estar todas las etapas que tuvo ese proceso de contratación en particular. ¿Cómo se publica? Dijimos que eran datos abiertos y yo les hablé de Excel, pero el formato oficial del estándar es un formato que se llama JSON. Este formato JSON básicamente luce como lo que está aquí en pantalla. Es básicamente un archivo de texto que tiene campos, valores, objetos y listas. Cómo lucen los campos básicamente es una clave o un nombre de campo. Por ejemplo, acá es el campo que se llama date, que sería fecha, y su valor, ¿verdad? Que sería la fecha en este formato particular que tiene el estándar. Pero también hay otros tipos de datos que pueden ser objetos. Por ejemplo, tender, que sería la licitación. Sabemos que dentro de la licitación la licitación puede tener sus campos propios. Entonces, dentro de la licitación tenemos, por ejemplo, su identificador, que sería ID, y de vuelta su valor, su título y luego su valor. Y finalmente
También el estándar contempla el uso de listas. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, hay cosas que sí pueden ser únicas como la licitación, pero luego sabemos que pueden haber, por ejemplo, varios proveedores adjudicados en un proceso de licitación en particular. Entonces, el estándar contempla que se puedan utilizar también listas, por ejemplo, para las adjudicaciones. Y de vuelta, cada adjudicación tiene un objeto adentro, que es una adjudicación con sus propios campos, ¿verdad? Por ejemplo, su identificador, su descripción, y de vuelta, dentro de las listas pueden haber otras listas, por ejemplo, los ítems que fueron adjudicados, con con su descripción y su identificador también. Entonces, es así como luce el estándar en este formato que se llama JSON. Básicamente esto sería como un ejemplo más sencillo, o una representación que también se le puede dar, es convertir estos JSONs en un archivo Excel, por ejemplo. Y si los convertimos, lo que cambia es que en cada uno de los campos que teníamos van a pasar ahora a ser columnas, y sus valores van a ser los valores de cada fila. Y para por ejemplo, para cada lista que teníamos, como esto es una lista de nuevo, lo que pasa en el estándar es que se crea una nueva pestaña para cada una de las listas. Entonces, por ejemplo, acá que teníamos la lista de los ítems que fueron adjudicados, esto en un Excel o en su representación en una hoja sería una hoja nueva de los artículos adjudicados. Lo mismo para los proveedores y todos los campos o que puedan ser del tipo lista. Esto es así como se ve en el estándar y en su versión de Excel. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es ya cómo acceder y usar los datos de OCS de Ecuador. Pero antes de pasar acá, quiero saber si no hay ninguna pregunta sobre el estándar hasta ahora. Veo que hay algunas preguntas en el chat, así que las voy a leer. Perfecto. Veo que Dani Guevara está preguntando en dónde uno puede acceder a la documentación de todos los campos que hay, que sería básicamente qué significa cada uno de estos. Esa información se puede acceder en la documentación del estándar, que creo que creo que van a poder seguir viendo mi pantalla. ¿Me confirman si ven mi navegador? Sí, Joana, lo estamos viendo. Perfecto. Entonces, aquí en la documentación del estándar, este está disponible ahí. Gracias, Camila. Esto también está disponible en español. En la documentación del estándar hay una sección que dice referencia, ¿sí? Y en esta sección de referencia, voy a cargar en un momentito, tenemos el esquema de entrega. Y aquí en el esquema de entrega pueden ver tanto la información de cada uno de estos campos, de qué significan, ¿sí? Por ejemplo, acá el OSIP que les decía dice, bueno, es un identificador global, y también qué tipo es. Y para cada uno de los campos del esquema, por ejemplo, lo que hablábamos, es lo que estaba mostrando ahí de tender que teníamos, acá está qué significa ese campo, y si le damos clic acá, nos va a dar de vuelta todos los campos que están dentro de tender. Y de vuelta para cada uno de los objetos que hay, así tenemos la definición de cada uno de los campos que puede tener. También, si esta es una de las formas de visualizar esto, la otra forma también es, acá igual puedo compartir en el chat esta URL, pero también tenemos, por ejemplo, podemos descargar esto como en una hoja de cálculo CSV. Les voy a mostrar cómo se ve esto. Ay, esto sí, ya creo que no van a poder abrirlo, pero básicamente es esta información, pero listada en filas y columnas. Entonces así pueden ir viendo, no sé, ahí, si Dani, si me confirma si esto responde a tu pregunta. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta con respecto al estándar o lo que vimos hasta ahora.
Pero sí, básicamente en este sitio que pueden ver acá, pueden encontrar toda la definición de qué es cada una de las cosas que se ven en el JSON y también los valores que pueden tener ciertos campos y el tipo de dato que es. Si dice array, significa que es una lista y después para cada una de las cosas, por ejemplo, puede decir string si tiene que ser una cadena, ¿verdad? Un texto, o si, bueno, acá justo no hay, bueno, acá dentro de licitaciones que hay algunos que pueden ser números, por ejemplo, la cantidad que dice number y así sucesivamente. Pero esto sería básicamente el diccionario de datos de la publicación que hace en Ecuador, que es lo que vamos a ver ahora, donde pueden acceder a la información. Si no hay más preguntas, voy a pasar de vuelta a esa parte de cómo acceder a los datos. Voy a volver a presentar. Entonces, como les comentaba, desde el CERCOP están publicando los datos en OCDS hace un par de meses. Ya no recuerdo cuál fue el mes exacto de la publicación oficial, pero básicamente toda la información relacionada de las compras, las contrataciones abiertas se encuentra en el portal de contrataciones abiertas de Ecuador, que creo que ya tienen el link, pero igual podemos volver a pasarles por el chat. En diciembre del 2021 me confirma Oscar. Entonces, desde el año pasado que están publicando y toda la información se encuentra en este portal, que creo que... Y primero vamos a ver cuáles son los accesos. Entonces, creo que va a ser más fácil si nos vamos al portal y los vemos todos juntos desde acá. Entonces, podemos explorar el portal en vivo. El portal tiene varios accesos y primero les voy a decir cuáles son y después voy a entrar a detallar cómo usar cada uno de ellos. Entonces, primero que nada, si queremos ver los números generales, siempre podemos ver acá, que es como el dashboard de inicio que tiene el portal, donde podemos seleccionar el año que queremos visualizar, o si queremos buscar un procedimiento particular, también podemos buscar por una palabra. Luego tenemos también algunas otras métricas que tenemos en este dashboard y después tenemos algunas visualizaciones aquí por entidad, esto era por tipo tipo de proceso de contratación, ¿sí? ¿Cuántos fue el monto por ejemplo, por subasta o por catálogo, cotización, etcétera? Y vuelta acá tenemos unos filtros. Entonces, esto nos sirve si es que queremos en tener, en, tener, digamos, los números ya calculados por nosotros, ¿verdad? Es decir, que alguien ya nos haya calculado los números. Pero, ¿qué pasa ahora? Acá también el ejemplo de por qué es importante, además de publicar visualizaciones, por qué es importante publicar también los datos que alimentan estas visualizaciones. Si yo quisiera hacer algo en un cálculo en particular que no está acá, que no está entre las visualizaciones que da CERCOP, si yo no tengo los datos, yo no voy a poder hacer eso, porque simplemente voy a tener las visualizaciones, pero si yo quiero hacer, por ejemplo, saber cuáles son detalladamente todas las adjudicaciones de este proveedor, por ejemplo, que vemos que es el más adjudicado del año, de lo que va del año. Si yo quisiera ver cuáles fueron las adjudicaciones de este proveedor en sí y a qué entidades, por ejemplo, le está vendiendo este proveedor, yo con estas visualizaciones todavía no me alcanza, ¿verdad? Si yo quiero hacer mis propios cálculos, con estas visualizaciones no me alcanza y necesito descargarme los datos para poder hacer mis propios análisis. Entonces, por eso es importante, además de publicar visualizaciones, también publicar los datos en sí para que estos sean reutilizables. Y las visualizaciones así en sí no son reutilizables, pero sí son muy útiles, pero no reutilizables. Entonces, para cubrir la parte de poder reutilizar los datos, tenemos esta sección de datos abiertos del portal y en esta sección tenemos dos accesos a los datos. Una es la descarga masiva de los procesos y aquí también podemos filtrar por año y por mes. El mes es opcional y también podemos filtrar por tipo de contratación, pero este también es opcional porque podemos dar la opción de todos. Y aquí tenemos las opciones de descargar como JSON, CSV o Excel. Y aquí lo que hay que tener en cuenta
es que esta información que está aquí como descarga masiva no cubre toda la información de todo el proceso, es decir, sí cubre todos los procesos que están filtrados aquí, pero no cubre toda la información que pueda haber, sino una serie de campos más importantes sobre la información de los procesos de contratación. Si quisiéramos ver la información completa de todos los procesos de contratación, entonces tendríamos que consultar este otro acceso que tenemos, que es la API, ¿sí? Y aquí si vamos a consultar la API, tenemos básicamente dos servicios o dos endpoints en el cual podemos consultar la información. El primero es este que es, digamos, la búsqueda, un servicio, un endpoint para buscar procesos. Con esto podemos buscar por varios parámetros, por ejemplo, el año del proceso de contratación, una palabra clave, el nombre de una entidad compradora en específico que creamos o el nombre de un proveedor en particular. ¿Y qué es lo que nos va a responder este servicio? Nos va a responder algo como esto que está acá, en que tiene de vuelta una información básica de lo que estamos buscando. Podemos ver que aquí tampoco está toda la información del proceso, sino solamente algunos campos clave, ¿verdad? Y lo otro también a notar es que tenemos acá una sección que es de la paginación, que nos dice cuántas páginas, en qué página estamos y cuántas páginas hay en total. En este ejemplo de acá de la documentación hay una sola página, pero pueden llegar a haber varias. ¿Y qué significa esto? Que si estoy consumiendo los datos de la API, voy a tener que tener en un código, un script que vaya iterando estos resultados. Por ejemplo, primero estoy en la página 1, pero si esto tuviera, por ejemplo, 3 páginas, tendría que consultar. Por eso vemos acá que la API tiene un parámetro que se llama página, ¿sí? Entonces, yo como parámetro le puedo pasar en la página en la que quiero estar, por ejemplo, página 1, y si me dice que tengo 3 páginas, tengo que ir iterando hasta recorrer todo. ¿Por qué esto está paginado? Básicamente esto está paginado porque no queremos saturarle a los servidores de SERCOP y pedirle, por ejemplo, toda la información de toda la base de datos junta, porque eso va a ser un JSON gigantesco. Entonces, para no romper, digamos, los servidores de SERCOP y también para no romper nuestras máquinas cuando consultemos esta información, los datos son regresados paginados, ¿sí? Y creo que por defecto son 10, si mal no recuerdo, son 10 datos, digamos, por vez. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta al momento de usar esta API. Después, como les mencionaba, como ven acá, la información que nos regresa la API, en este servicio en particular, todavía no tiene los datos completos de cada proceso. Si quisiéramos obtener los datos completos y ya en formato OCDS, lo que tendríamos que hacer es, por cada uno de los registros retornados, aquí en este array de data, por cada uno de los registros retornados lo que tengo que tomar es este campo que se llama el OSID, que dijimos que era el identificador de todo el proceso de contratación. Tenemos que tomar esto y usar este otro servicio que tenemos que, como verán, recibe el OSID, ¿sí? Y esto sí retorna lo que se llama en OCS un release package, que tiene sí la información completa del proceso de contratación. Entonces podemos ver acá, a ver, por ejemplo, para este proceso, ahí como ven yo accedí a este endpoint, ¿sí? Le pasé como parámetro el OSID, ¿sí? Y también el OSID se puede ver aquí, que esto es lo que le pasé como parámetro, y acá sí me trajo la información completa de este proceso de contratación que pueden ver acá, que tenemos la parte de awards, que serían las adjudicaciones, tender, que sería la licitación, parties, que sería la información de todas las partes involucradas en este proceso de contratación, y la parte de planificación. Vemos que este proceso no tiene esa información de contratos, pero eso puede pasar, es decir, no todas las etapas son requeridas. Pero entonces,
Y acá dentro de cada una de las etapas podemos ver que hay un montón de información ya así completa aquí. Por ejemplo, está en la información de los ítems. Cada ítem tiene de vuelta su monto, su precio unitario por el cual fue adjudicado, la cantidad adjudicada, en una clasificación que para esto es para identificar los ítems, que en el caso de Ecuador se usa la clasificación CPC, que clasifica a los ítems, y esto nos ayuda a comparar, por ejemplo, con ítems de otros países que utilicen la misma clasificación. Podríamos comparar cuánto cuesta este servicio de desmonte, por ejemplo, en Ecuador, y cuánto este mismo servicio cuesta en otros países. Y así sucesivamente tenemos la información de los ítems, del monto, perdón, este no era adjudicado, sino el monto referencial del llamado. Después otra información que publica CERCOP es, por ejemplo, todas las consultas que se hicieron dentro del proceso de contratación con sus respuestas. Acá tenemos la respuesta, que fue lo que dio la entidad, y acá la pregunta que se hizo con las fechas. Después también tenemos la lista de todos los proveedores que se presentaron a este concurso, ¿sí? Con su identificador, que en el caso de vuelta de Ecuador, el identificador que se usa para los proveedores es el RUC. Entonces acá podemos ver que fueron todos estos los proveedores que se presentaron al concurso, y después las fechas, cuál fue el proceso de calificación, el tipo de la categoría del proceso, que en este caso fue works, que significa en obras, ¿verdad? Y también, por ejemplo, el método, si fue un proceso abierto o si fue directo o qué fue. Y así por toda la información que puede contener en el proceso. Después en la adjudicación deberíamos ver cuál de esos proveedores que se presentó fue el que ganó, y vemos acá que fue en este caso esta constructora, y también podemos ver por qué monto fue adjudicado, y ahí si quisiéramos podríamos comparar. Acá por ejemplo podemos ver que, bueno, el monto referencial y después cuál fue el monto adjudicado, ¿verdad? Ese es uno de los casos de uso que normalmente se tiene, de querer saber si se compró más caro o se compró más barato de lo que inicialmente se pensó. En este caso, si mis cálculos no me fallan, se compró más barato, ¿verdad? Un poquito más barato. Entonces así, y luego también podemos ver ese desglose por ítem. Si en cuánto fue lo que este proveedor, por cuánto fue que se le adjudicó este ítem a este proveedor, y podemos compararlo con el monto que se tenía en la parte de la licitación. Entonces así es como se ven los datos completos ya de CERCOP en el formato estándar. Y para recapitular cómo cómo llegamos hasta acá, primero es usar este servicio de búsqueda con los parámetros que nosotros necesitemos, que queramos, de un año particular o una palabra clave, esto es opcional, o una entidad, ¿verdad? Y una vez que tengamos nuestra lista, sacamos el campo OSIT de la lista, iteramos, si es que hay varias páginas, iteramos todas las páginas para tener la información completa, y por cada OSIT consultamos este otro servicio que nos va a traer ya sí la información completa de cada uno de los procesos que estemos consultando. O la otra opción que habíamos visto que tenemos es, si vemos que la información que necesitamos está en los archivos Excel, que como les mencionaba, los Excel incluyen información básica como por ejemplo en todas las fechas relacionadas al proceso, los montos, los nombres de los proveedores adjudicados, todo eso está en los Excel. Que no están en el Excel, por ejemplo, no están los ítems adjudicados. Esos, por ejemplo, no se encuentran en los Excel. Para ver eso hay que ir a los JSON. Pero si la información que necesitamos sí está en los Excel, entonces pueden descargar el Excel y eso es un proceso más sencillo. Si no, entonces sí tienen que consultar la API. Entonces, volviendo a la presentación, igual si hay, no sé si hay preguntas hasta acá. Creo que el chat se me cerró, entonces ya no estoy pudiendo ver el chat ahora mismo. Y Joana, si hay una pregunta.
Sí, a ver, Dani ahora Guevara nos pregunta, ¿existe un límite de consultas a la API? no, no existe ningún límite. El único límite que tiene la API, digamos, es que está paginada. Entonces, tienen que ir paginando y haciendo los requests a la API y no, no deberían tener ningún problema de límites de cantidad de consultas. Entonces, ¿cómo normalmente esto se hace? Normalmente esto no es que ustedes manualmente van a estar consultando la API, sino que tienen que hacer un script, un código que les ayude a consultar la API e ir iterando como les dije y después consultar al otro servicio para obtener los datos completos. Entonces funciona de esa manera. A ver, este ya les mostré. Entonces, como les decía, los Excel tienen la información más importante, digamos, de cada proceso, pero no todos los datos. Para ir a todos los datos, entonces hay que ir a la API y tenemos los dos endpoints que les mencionaba. Ahora lo que quería mostrarles es cómo usar los datos de Excel. Entonces, también como digamos al principio, cuando el dato en JSON se transforma en Excel, hay que tener en cuenta que todos los datos que sean, bueno, primero que cuando abran el Excel se van a encontrar con algo así, que van a ver que hay varias hojas, ¿sí? Y básicamente porque hay varias hojas, porque vimos que pueden haber listas de datos. Por ejemplo, pueden haber una lista de los ítems o de los productos adjudicados o los productos a contratar. Si es una lista, esto va a tener su hoja aparte. En este caso, por ejemplo, vemos que acá, bueno, no sé si se llega a ver porque está un poco pequeño, pero por ejemplo tenemos la lista de los proveedores adjudicados o tenemos la lista de las adjudicaciones. Entonces, cuando es una lista, es una hoja diferente. Entonces, ¿cómo podríamos unir toda la información que sea del mismo proceso de contratación? Entonces ahí es que tenemos el campo o la columna, en este caso, que se llama OSIT, que es el identificador de cada uno de los procesos de contratación. Con esta columna yo puedo unir las diferentes hojas para obtener la información completa del mismo proceso. En la hoja hay una hoja que se llama Releases. Esta hoja tiene la información básicamente de las entidades contratantes y el proceso de contratación. Acá, por ejemplo, por eso vemos la lista que tiene el identificador de la entidad y el nombre, que en este caso era un hospital, que no se alcanza la captura a ver todo, pero más o menos esto es lo que tiene esa hoja. Después tenemos una hoja que se llama Planning, que es esta que está acá arriba, y en general lo que tiene es el número de la línea presupuestaria que se usó, que se va a usar para pagar esta contratación, y también el monto presupuestado con su moneda. En la hoja Tender, y como ven, todas las hojas tienen esta columna OSIT, porque esta columna OSIT es la que me ayuda a juntar todos los datos de las diferentes hojas. Entonces después tenemos una hoja que se llama Tender, que tiene la información detallada del proceso de contratación. Esta hoja es la que tiene más columnas, porque es donde hay más información. Entonces aquí podemos encontrar una variedad de columnas, por ejemplo, el monto referencial con su moneda, el tipo de proceso de contratación. Esto está, digamos, con su código en el estándar, pero también con el nombre, digamos, de cómo se le llama en Ecuador, que por ejemplo es catálogo electrónico compra directa. Después, y por último, ya te respondo, Dani, tu pregunta en un segundo, ya vamos a cubrir qué incluye. Entonces, después, en la hoja de adjudicación y Award a Suppliers, tenemos la información de toda la información sobre la adjudicación, y acá también hay otra consideración, que es, por ejemplo, la hoja de Award Supplier significa es para en todos los proveedores adjudicados, ¿sí? Pero cada proveedor adjudicado corresponde a una adjudicación. Entonces, para poder linkear cada proveedor adjudicado con su adjudicación, tenemos que usar esta columna que se llama Award ID. Esta columna está presente tanto en la hoja de proveedores adjudicados como en la hoja de adjudicaciones. Entonces, para unir ambas cosas,
el proveedor adjudicado con su adjudicación, tenemos que usar esta columna. Y a ver, luego eso es como usar básicamente en general en los datos en Excel. De igual forma, si ustedes cuando empiecen a usar los datos, yo me imagino que van a tener más preguntas que hacer. Al final lo vamos a decir de nuevo, pero nosotros desde OCP tenemos una mesa de ayuda que va a estar abierta durante toda la Datatón. En realidad siempre está abierta, pero van a tener especial prioridad atender cualquier consulta que se haga durante la Datatón para responder en cualquier duda que tengan al momento de cuando ustedes se pongan manos a la obra y empiecen a usar los datos. Entonces, les vamos a dejar el contacto de esa mesa de ayuda y ahí pueden hacer cualquier pregunta, duda que tengan, nos pueden escribir ahí. Después, bueno, cómo usar la API es lo que ya les estaba explicando. En este ejemplo que están acá, yo busqué, por ejemplo, por año y ahí sí, acá la respuesta, por ejemplo, me decía esto que tenía 15.000 páginas, entonces acá sí tendríamos que iterar más, ¿verdad? Y después es de vuelta a lo que ya les había mencionado, tenemos que usar el campo OSIP y después consultar este otro endpoint y ahí sí tenemos ya la información completa. La cobertura, y acá ahí voy a responder la pregunta de Dani y tal vez también la de Arturo. En los datos que se están publicando incluyen las etapas desde la planificación hasta en los contratos. Estos son los números que habían a diciembre del 2021, ahora probablemente ya hay más, ¿verdad? Pero estas son las etapas del proceso que se cubren, la planificación hasta los contratos. ¿En qué temporalidad? Cubre desde el 2015 hasta la actualidad, es decir, hasta abril del 2022. ¿Qué fuentes son? Efectivamente, la que estás listando ahí, Dani, esto está incluido el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador, también el módulo de compras corporativas del sector salud y el módulo de compras corporativas de alimentación escolar. Estos tres son los que están incluidos, que es básicamente casi que todos los procesos de contratación están incluidos, salvo algunos tipos de procesos que son los listados aquí, por ejemplo, la publicación especial, y todos estos demás que están aquí no están incluidos aún, pero con lo que está ahora mismo, está como que el 80% de los procesos de contratación de Ecuador están en la publicación actual. Estos que están aquí no se incluyeron aún, pero esperamos que en lo que va del año también se incluyan y ahí ya tener la cobertura completa de todos los procesos de contratación de Ecuador. Pero actualmente se cubren estos sistemas y todos los procesos menos estos. Procedimientos, sí. Procesos, procedimientos. Entonces, ¿qué información se puede encontrar? En total se publican unos 228 campos de datos, donde en la distribución de eso por etapas se lo lleva la mayor cantidad de campos, la etapa de tender, que sería el procedimiento de llamar a concurso, ¿verdad? Que sería la licitación. Después, la siguiente etapa con más campos es la de adjudicación. Y algo importante también, y una información bastante interesante, es que también se incluye la información de las subastas. Y que incluye la información de las subastas, incluye incluso todos los montos que se fueron ofertando durante la subasta. Es decir, si quieren analizar, por ejemplo, cuál fue el monto inicial que se iba a pagar sin subasta o por lo menos al inicio de la subasta y después cuál fue el monto que se terminó adjudicando al terminar la subasta, lo pueden hacer porque todo ese detalle de cómo se fue dando la competencia durante la subasta está publicado. Y eso es un análisis bastante interesante que se puede hacer para comparar, por ejemplo, cuánto se ahorró porque el procedimiento usó subasta, es decir, cuál fue el monto inicial que se pensaba adjudicar y luego de la subasta cuánto fue, y comparar, hacer una resta ahí y ver cuánto se ahorró por usar este mecanismo. Ese es un caso de uso bastante interesante, una pregunta bastante interesante que se puede calcular gracias a que se publica esta información de las subastas. ¿Qué otra información interesante se publica? Se publica en cada uno de el detalle de los precios de cada ítem, de cada producto, pero también se publica el desglose de qué está incluido en ese precio. Por ejemplo, si se le aplicaron impuestos, si le aplicaron descuentos, todo ese detalle también se publica.
También se publica otra información que, como les mencionaba, sobre los periodos y los montos de las licitaciones y los contratos. En algunas cosas, bueno, estas son extensiones, le llamamos extensiones porque no son parte del estándar en sí, sino información adicional que también está publicando Ecuador. Como les mencionaba, los detalles de las subastas. También, también se publica a través de una extensión que se llama BID, que es para el detalle de las ofertas. Y acá algo importante a tener en cuenta es que se publican las estadísticas, por ejemplo, de las invitaciones que se realizaron a ofertar, y esto a niveles regionales, ¿verdad? Por ejemplo, cuántas invitaciones se enviaron a nivel cantonal y después el siguiente nivel, y el siguiente nivel, y el siguiente nivel. Entonces, toda esta información también se publica para saber a cuántos proveedores se les invitó a participar del proceso. También, como vimos hace rato, también se publican las informaciones de las consultas realizadas, los lotes, si el proceso fue por lotes, también se publican cómo estaban agrupados los productos. Y algo importante que acá también tienen que tener en cuenta al momento de usar los datos es que hay algunos procesos que son del tipo en acuerdo marco o convenio marco. Y sabemos que este tipo de procesos tienen un comportamiento especial y no son iguales a un proceso tradicional. Entonces, si quisiéramos filtrar estos tipos de procesos para no incluirlos en nuestros análisis normales, tenemos este campo de acá, que está dentro del objeto tender, que se llama techniques, y un campo que se llama has framework agreement, que en inglés en español sería tiene convenio marco o es convenio marco, y si es true, significa que esto es un convenio marco, y si es false, entonces significa que no. Entonces, si quisiéramos, o si no existe el campo, eso significa que no. Entonces, si quisiéramos buscar solamente los procesos que son por convenio, tendríamos que buscar este campo. Entonces, eso es algo importante a considerar al momento de hacer nuestros análisis si queremos filtrar los convenios. Después, como les mencioné, también esta extensión que es para desglosar el monto de los ítems para incluir los descuentos de los impuestos. Y después hay otra extensión que les voy a explicar ahora, que se llama Entered Value, que es una extensión local que hizo en Ecuador específicamente para especificar el valor de los ítems adjudicados. Y básicamente este valor es en el Departamento de Estudios de Ecuador hizo un análisis y se dio cuenta que hay veces que el valor que se ingresan para los ítems adjudicados no es el correcto, sino, por ejemplo, se fue un 0 de más o se fueron 2 ceros de más. Entonces ellos hicieron un estudio para identificar cuáles son estos procesos cuando hay valores atípicos, y lo que se hizo fue tratar de ajustar ese valor siguiendo una metodología que pueden leerla en la página también en el sitio de datos abiertos. Entonces, para no ensuciar los datos, lo que se hizo fue agregar un campo que se llama Entered Value, que tiene el valor original, como se cargó, pero también ahora hay un campo que se llama Corrected Value, que tiene el valor ajustado por CERCOP, tratando de encontrar el valor correcto que tuvo que haber sido para ese ítem. Entonces, eso es algo a considerar, que en este campo probablemente estén el valor tipeado incorrectamente, y en este campo está el valor correcto estimado por CERCOP. Entonces también y esto como se ve más o menos así, como está acá. No sé si se llega a ver bien el JSON, pero básicamente hay un entered value que vemos acá, que por ejemplo en este caso era $129,000 el kilo de no sé qué producto era este, pero el valor correcto era alrededor de 0,8 dólares nada más el kilo. Entonces, para tener en cuenta que estos son correctos values, probablemente el valor que ustedes quisieran usar. O si quieren, por ejemplo, identificar cuáles fueron los casos en los que se ingresó mal un valor, también pueden buscar este campo y ver cuáles fueron los casos en los que se ingresó mal algún valor. Y luego, algunas otras cuestiones de calidad que vienen también por cómo se cargan los datos, es que, por ejemplo, pueden encontrar que hay algunos ítems o productos duplicados en las adjudicaciones, y como les decía, esto viene del origen, no ocurre en la minoría de los casos, pero puede ocurrir.
También pueden incluir en la minoría de los casos que existan algunas fechas inconsistentes, por ejemplo, que estén muy adelante o atrás en el tiempo, o también montos un poco incoherentes, que sean, por ejemplo, montos muy grandes, pero que estos fueron corregidos con este corrected value. Esas son algunas cuestiones de calidad a tener en cuenta al usar los datos. Y por último, y con esto ya cierro mi parte y le doy la palabra a Camila, es que qué lecturas les recomendamos antes de usar los datos. Primero, la documentación del estándar, que es lo que también ya le había mostrado, unas notas metodológicas que tiene el sitio de datos abiertos, y por último, la política de publicación, donde se detallan un montón de aspectos que hay que tener en cuenta para usar los datos. Los links están acá en esta presentación que nosotros les vamos a pasar al finalizar. Entonces, ahí van a tener todos los links a toda la información que necesitan para usar los datos. Sí, acá quisiera saber si hay alguna pregunta. Sí. Dani pregunta si hay más de una ID para compradores del Estado, así como más de un nombre para la misma institución. En realidad, Dani, lo que tendrías que ver en cada fila es también ahí el OSIT, que es el número de proceso de contratación, porque lo que puede ser es que sea esa misma institución, pero en diferentes procesos de contratación. Lo mismo para los compradores. Es ese comprador del Estado, pero en un proceso de contratación diferente. Entonces hay que recordar que en los Excel cada fila representa un proceso de contratación, ¿sí? Entonces, es un proceso de contratación, entonces la columna que siempre va a ser única va a ser el OSIT, ¿sí? Las demás sí se pueden repetir porque una misma entidad puede comprar muchas veces, así como un proveedor puede ser adjudicado muchas veces. Debería ser único también porque también se está utilizando el RUC para las entidades, entonces también debería ser único el ID para la institución. Ahí no sé si hay alguna otra consulta. Si no, entonces podemos pasar contigo, Camila, para que nos cuentes un poco sobre cómo contar historias con estos datos. Dale, si quieres, puedo compartir yo para... Dale. Para más fácil. Listo. Listo, bueno, muchísimas gracias a Joana por la presentación. Yo los que quería hablar es un poco, ya ahora que Joana les explicó bien sobre un poco la estructura de los datos, cómo se pueden acceder, algunas consideraciones, lo que quería hablar un poco es cómo se pueden utilizar esos datos, dado que ustedes durante este datatón van a estar realizando diferentes tipos de proyectos. Entonces, ¿qué consideraciones deberían tomar en cuenta? Y además algunas ideas de qué es lo que se puede hacer, qué tipo de análisis se pueden hacer con los datos de contrataciones. Algo importante aquí para tomar en cuenta es que las compras públicas no es solamente un tema de las entidades compradoras, ni es un tema únicamente, digamos, administrativo, sino que las compras públicas en realidad engloban a diferentes actores del sistema de compra pública. Entonces, por un lado, obviamente van a estar todas las agencias compradoras del Estado, pero por otro lado están obviamente todo el sector privado, que es quien participa y le vende al Estado esos bienes y servicios. Están otras entidades públicas, como son los órganos de control, que se encargan de velar porque se cumplan todas las normas a la hora de ejecutar este tipo de contratos. Y también hay otros actores como la ciudadanía, que no solamente se beneficia de esas compras del Estado, que al fin de cuentas es la que va a recibir esos bienes y servicios que se compran, sino que también puede ser un participante activo dentro del monitoreo que se haga de las compras públicas y participar desde la academia, desde la sociedad civil o desde medios de comunicación. Entonces, aquí lo importante es pensar en, bueno, ¿cuáles son esos actores que están involucrados? Ustedes, ¿cuál de ese tipo de actor son, digamos, y cuál entonces es su función o cómo van a participar de este sistema de compra pública cuando estén desarrollando estos proyectos?
También algo importante de señalar es que, bueno, la contratación pública importa porque no es solo una de las actividades de mayor gasto para el Estado, o sea, es una actividad que representa, dependiendo de los países, alrededor del 15% del Producto Interno Bruto, depende pues de la región. Y por ende, además de ser un gasto importante, también es uno de los principales riesgos de corrupción a nivel global. Y en la contratación pública puede haber muchísimos problemas, digamos, si ustedes piensan digamos, en ciertos escándalos o ciertas situaciones que pueden suceder en las compras públicas, muchas, digamos, es una actividad que es propensa, que está sometida a bastantes riesgos y que por eso es importantísimo que la ciudadanía, que las mismas entidades, el sector privado, pues busque cómo se pueden detectar estos riesgos tempranamente o cómo se pueden identificar a lo largo de las diferentes etapas. Pero además de riesgos, también los datos de contratación pública y de hecho el estándar de datos que les explicó Joana, fue diseñado, pensado en casos específicos de uso para alcanzar objetivos de política pública. Entonces, no es solamente, digamos, las compras, digamos, que pueden tener muchísimos problemas, sino que también los datos se pueden utilizar para lograr diferentes objetivos. Entonces, uno de esos objetivos, por ejemplo, puede ser buscar oportunidades de mercado que tiene que ver con, bueno, cómo yo genero las oportunidades para que diferentes actores del sector privado puedan participar más fácilmente de las compras públicas, cómo puedo hacer análisis de qué tan competitivos son los mercados de compra, cómo puedo ver, digamos, si puedo mejorar la competencia en algunos sectores específicos. También hay otros casos de uso que aquí enlisto y ahora les voy a enseñar brevemente, digamos, documentación y materiales que pueden revisar donde se detallan digamos, con mayor detalle, que tiene que ver, bueno, con integridad pública, que es precisamente lo que mencionaba anteriormente, de cómo yo utilizo los datos de compra para detectar esos problemas y potenciales riesgos y velar porque estos procesos pues cumplan con toda la normativa y se generen se ejecuten cumpliendo con todas las normas. También hay casos de uso relacionados con eficiencia interna. Entonces, por ejemplo, ¿cómo analizo los datos yo para verificar, bueno, cuál es el tiempo que se dura en las diferentes etapas del proceso? ¿Cuáles son posibles ineficiencias a lo interno de la ejecución de ese proceso que se podrían mejorar? Y también otros casos de uso que tienen que ver más con la implementación de los contratos, es decir, cómo yo, una vez que se firma ese contrato, puedo verificar que en efecto se ejecutó de la mejor forma, que se entregaron esos bienes y servicios y que cumplen con la calidad deseada. Todos estos casos de uso que les menciono, para poder analizar, digamos, estos diferentes casos de uso, ya sea para lograr objetivos de política pública o para hacer acciones de monitoreo ciudadano, algo importantísimo es precisamente tener los datos abiertos que nos permitan analizarlos para revelar estos problemas, buscar soluciones y mejorar a fin de cuentas los sistemas de contratación, que es un poco el objetivo de lo que ustedes van a estar haciendo durante esta hackathon. Cómo se pueden utilizar esos datos para buscar diferentes soluciones que ayuden a mejorar a fin de cuentas el sistema de contratación pública desde diferentes ángulos, ya sea buscando soluciones, por ejemplo, para facilitarle acceso a las compras al sector privado o, digamos, haciendo una historia periodística que hable sobre algún caso en particular o algunos patrones de los sistemas de compra. Y algo importante que hay que tomar en cuenta, que es lo que voy a hablar ahora con detalle, es que cuando trabajamos o contamos historias con datos, cuando hacemos análisis o herramientas, es importante tener diferentes elementos. Y acá los traté de resumir en 3 elementos principales. Uno es pensar en la narrativa, es decir, qué es lo que yo quiero contar, qué es lo que quiero analizar. Otro que tiene que ver con los datos, o sea, cuáles son los datos que yo necesito para responder a esas preguntas. Y tercero, cómo visualizo, cómo finalmente yo cuento esa información y se la presento a los usuarios finales. En la primera parte, que es esta parte de la narrativa, es decir, cómo yo, digamos, qué es lo que yo quiero contar de los procesos de compra, lo que
lo principal, y independientemente del tipo de proyecto que ustedes estén realizando, algo importantísimo es entender el proceso de contratación. Y esto es clave porque la contratación pública, bueno, pues no es un tema sencillo, es un tema que requiere cierto conocimiento, que además no es solamente entender cómo funciona el proceso, cuáles son esas diferentes etapas que existen, sino también entender la legislación y las reglas sobre el proceso de contratación en el contexto local. Entonces, la primera recomendación para ustedes a la hora de desarrollar estos proyectos es que entiendan bien cómo funciona el proceso de compra. Cuáles son la normativa que rige, cuáles son, digamos, las reglas que existen para los diferentes tipos de proceso. Por ejemplo, si están haciendo un análisis de los mercados, entender bien cómo se comportan esos mercados y cuáles son las partes involucradas. Eso es importante porque entender bien el proceso va a permitirnos plantear mejores preguntas y también saber qué preguntar y qué investigar. Es decir, yo puedo, por ejemplo, plantearme una pregunta suponiendo alguna irregularidad cuando en realidad es algo que existe en la normativa y que es permitido. Entonces, por eso es importante que el paso 1 para armar esta narrativa o este análisis es entender muy bien ese proceso de compra. La segunda parte es plantear preguntas de investigación o problemas que yo quiero resolver. Y esto es válido, como les digo, para cualquiera de los diferentes tipos de solución o que ustedes estén desarrollando a lo largo de este ejercicio. O sea, las preguntas de investigación son importantísimas, ya sea que ustedes estén haciendo una nota periodística o que estén pensando en desarrollar una herramienta tecnológica, porque lo que tienen que pensar es cuál es ese problema que yo quiero resolver. ¿Por qué ese problema es importante? ¿A quiénes afecta? Y esto es clave porque, por ejemplo, supongamos que queremos analizar, bueno, resulta que hay un problema de que hay muchos pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, que no están participando en el mercado de contratación porque pues no encuentran cuáles son los procesos o los procedimientos en los que pueden participar. Y bueno, eso excluye a estas empresas del mercado. Entonces, entender cuál es ese planteamiento del problema nos permite, bueno, pensar también, bueno, por qué es importante que participen más pequeñas y medianas empresas para fomentar la participación de nuevos actores, para generar oportunidades económicas para este tipo de sector en específico. Y a partir de esto yo puedo plantear preguntas específicas que me permitan resolver ya sea mi herramienta o que busque responder a lo largo de la historia que quiero contar. Entonces, es clave que ustedes, una vez que tengan ese problema, se planteen preguntas específicas a resolver, digamos, durante el desarrollo de este ejercicio. Es decir, una pregunta, por ejemplo, general puede ser identificar, o sea, una herramienta que identifique cuáles son los mercados más competitivos, es decir, en cuáles mercados del sistema de compra se puede aumentar la competencia. O qué tipo de riesgos, o sea, cómo puedo detectar riesgos en los procesos de compra de forma preventiva. Y a partir de esas preguntas, pues plantear preguntas más específicas que los guíen en el análisis, en la investigación o en el desarrollo de una herramienta que ustedes quieran hacer a lo largo de este ejercicio. Acá les dejo un enlace y nosotros ahora les podemos compartir toda esta presentación para que vean los diferentes recursos. Tenemos una guía sobre los casos de uso que les mencioné al inicio, que detalla, bueno, cuáles son diferentes casos de uso, algunos ejemplos de preguntas o indicadores que se pueden calcular para esos casos de uso. Y también tenemos una guía que es precisamente, trata de enumerar cuáles son esos riesgos o esos problemas frecuentes que encontramos en los sistemas de compra de una forma como, digamos, graciosa, para que ustedes puedan identificar, bueno, cuáles son esos problemas y a partir de eso les ayude tal vez a formular esas preguntas iniciales. El tercer punto clave es que ustedes piensen en los usuarios finales de su producto, de su análisis, de su herramienta. Como les decía, hay muchos actores en el sistema de compra y cada uno de estos va a tener necesidades específicas y va a consumir la información de forma diferente. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren hacer una herramienta para el sector privado, por ejemplo, lo que les decía, que les facilite una app que los notifique, bueno, cuándo es que se abre, está un proceso abierto, que se relaciona con el sector, con su mercado, entonces para que puedan participar y estar enterados de estas oportunidades, ese sector pues va a tener necesidades muy específicas y entonces, por ejemplo, una aplicación puede ser que le funcione o puede ser que no.
Lo mismo, por ejemplo, si lo que quiero es hacer una historia o una investigación periodística, entonces, bueno, ¿cuál es mi público y cuál es el formato en el que va a consumir esa información? O si soy de la academia y estoy haciendo una investigación, o sea, cómo yo, por ejemplo, resumo mis hallazgos de forma que les puedan ser útiles, por ejemplo, a medios que reproduzcan los hallazgos de mi investigación o al Estado, digamos, a las agencias de compra, que esos hallazgos los ayuden, digamos, a mejorar el sistema o los procesos como tales. Entonces, es clave no solamente tener claras las preguntas, sino pensar en cuáles son esos usuarios finales que van a utilizar las herramientas que ustedes vayan a crear y las soluciones. El otro punto en específico es identificar los datos que yo necesito para responder esas preguntas y para hacer ese análisis. Como les decía Joana, o sea, bueno, y la idea del Datatón es precisamente que utilicen los datos de Ecuador que ya están abiertos, que ya están estructurados, digamos, y en realidad los campos de datos que tiene ese conjunto de datos está bastante completo y entonces hay muchísimos tipos de análisis que se pueden hacer. Y la clave aquí es que una vez que ustedes tengan clara cuáles son esas preguntas o indicadores, entonces identifiquen, bueno, yo para este análisis voy a necesitar estos 5 campos de datos específicos y con eso puedo hacer el análisis o necesito estos 20 campos de datos para analizar la información. Entonces, es poder identificar eso. Un ejemplo, por ejemplo, de algunas de las herramientas que nosotros tenemos o que se puede hacer cuando uno tiene esos datos estandarizados es que, por ejemplo, nosotros tenemos una guía de una lista de banderas rojas, que se pueden calcular con datos de contrataciones públicas y cuáles son los campos del estándar que se necesitan para calcular esas banderas rojas. Y entonces se puede verificar con los datos de Ecuador, bueno, cuáles de esa lista de 70 banderas se pueden calcular con los datos, en caso de que no, bueno, cuáles son los campos que faltan o por cuáles campos se pueden sustituir. Entonces es un poco hacer este ejercicio. O sea, que ustedes hagan este ejercicio de enlistar cuáles son esos indicadores o preguntas de análisis que quieren hacer, cuáles son los campos que necesitan y entonces verificar que estos estén disponibles en el conjunto de datos. Igual acá les dejo una lista de esos recursos sobre indicadores para que les ayude un poco a identificar si esa información está disponible o no y que también les ayude en este mapeo de los datos. Y el punto 5 es un poco a la hora de visualizar esa información, o sea, de cómo yo hago ese análisis, cómo presento yo esa información. El tipo, digamos, de cómo yo presento los resultados va a depender mucho, obviamente, de los usuarios que les mencioné al inicio. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, hacer un paper, un reporte, que hacer una herramienta. Entonces, los usuarios son diferentes, cómo se consume la información es diferente, pero entonces el tipo de visualización va a depender de eso, del caso de uso, de cuál es el problema y cuáles son los usuarios que yo quiero atender. Algo importante es que yo puedo presentar todo el panorama o puedo dar contexto sobre los procesos individuales. Ahora les muestro unos ejemplos. Y la recomendación siempre es que documenten bien cuáles son las fuentes de datos que ustedes utilizan y las metodologías. Y esto aplica, como les digo, para ya sea que ustedes hagan una investigación académica, un paper, que hagan una herramienta tecnológica. Es importante que la gente tenga claro cuáles son las fuentes y las metodologías utilizadas, o si ustedes incluso hacen una nota periodística. Siempre es clave documentar y que los usuarios puedan acceder a esto. Aquí, y lo que les voy a mostrar son ejemplos, porque estamos un poco cortos de tiempo para que también puedan hacer preguntas al final. Es pensado, estos son ejemplos de herramientas que pueden, como para que vean cuáles son buenas prácticas en caso de que ustedes lo que quieran desarrollar es una herramienta y que son como consideraciones específicas que tienen buenas prácticas, por decirlo así. Estas son, y aquí les dejo los enlaces, digamos, para que ustedes también las exploren con mayor detalle. Por ejemplo, estas son herramientas de inteligencia de negocios, estas son en Ucrania y son un buen ejemplo porque cada una, digamos, de estos módulos se relaciona con diferentes casos de uso y perfiles de los usuarios. Entonces, por ejemplo, hay uno específico que tiene que ver con temas de salud o medicamentos, otro que tiene que ver con detalles de los precios o indicadores sobre las diferentes etapas del proceso. Entonces, es un poco pensar en eso de segmentar cuál es la mejor visualización dependiendo del tipo de usuario. También
lo que les decía, mostrar un panorama general, pero también puedo tener filtros, digamos, para ver detalles específicos de los procesos de compra, que esto es lo que permiten, digamos, estas herramientas, y que además puedo vincular directamente al portal de contratación si yo quiero ver más detalles sobre ese proceso. Otro tipo de herramientas, digamos, de organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, estas son herramientas, bueno, de banderas rojas, una es de sociedad civil de un proyecto en Italia, otra es de la Dirección Nacional de Compra Pública de Paraguay, por ejemplo, de cómo ellos muestran banderas rojas del proceso. Por ejemplo, en el caso de Paraguay, ellos muestran, en realidad son solamente como 4 banderas, pero que son informativas y les permiten ver en detalle cuáles son los problemas o que pueden presentar algunos procesos. Y en el caso de este proyecto de Italia también, o sea, se documenta un poco cuáles son las diferentes banderas que se están publicando. En el caso de banderas rojas, estos se pueden, digamos, calcular para cada proceso individual o sobre las diferentes etapas del proceso. Entonces, en estos dos ejemplos, por ejemplo, en el caso de Italia, ellos enlistan los diferentes procedimientos y entonces indican cuántas banderas rojas tiene ese procedimiento y entonces explican cuáles son. En el caso de Chile, esta es una plataforma de sociedad civil que también pueden ver. Igualmente también indican, bueno, cuáles son las banderas rojas que tiene un proceso en específico. También yo puedo generar estadísticas agregadas y reportes a partir de estas herramientas. Entonces, cuando ustedes desarrollan herramientas, puede ser que no solo sea la visualización, sino que a partir de toda esa información que se analiza, se pueden generar reportes para otro tipo de audiencia. Entonces, esto es algo que también pueden, digamos, considerar, que lo planeen, digamos, si piensan en una herramienta de más largo plazo. Esta es otra plataforma de sociedad civil, que de hecho Joana participó en el desarrollo de esta plataforma, que fue una plataforma que se hizo para, utilizando los datos de compra pública, relacionado específicamente con la atención de la emergencia. Entonces, utilizaron igual los datos publicados bajo el estándar en el caso de Paraguay, y pues era una plataforma de sociedad civil que permitía explorar, bueno, cuáles son los diferentes procesos que se están utilizando. Se podía hacer análisis de precios individuales de los principales insumos. Se podía, por ejemplo, ver detalles de los proveedores, entonces ver si había alguna relación entre los mismos proveedores. Y es una plataforma pues abierta y desarrollada como parte de un proceso de investigación con sociedad civil en Paraguay. Y este es otro ejemplo de igual esto fue, por ejemplo, un proyecto de investigación que apoyamos durante la pandemia también, que fue un instituto en Colombia que precisamente lo que hizo fue desarrollar una investigación académica que desarrolló un índice de proveedores para identificar proveedores, ellos le llamaban multipropósito, es decir, proveedores que, por ejemplo, durante la pandemia, si bien históricamente, por ejemplo, habían sido proveedores de otro tipo de bienes y servicios, de repente estaban vendiendo equipo médico y además otro montón, digamos, en diferentes categorías, en múltiples categorías, y esto podía significar un riesgo a la hora de los procesos de compra. Entonces, ellos desarrollaron esa investigación académica al índice y en realidad, o sea, los hallazgos, por ejemplo, fueron reproducidos por medios de comunicación. Entonces es lo que les digo también, que las diferentes herramientas que ustedes hagan o los productos, también piensen en cómo se pueden potenciar aliándose con otro tipo de actores. Por ejemplo, en este caso eran hallazgos de una investigación académica que se comunicaron, digamos, en medios de comunicación. Entonces, para que también tengan eso presente. Y con esto cierro para dar un espacio, digamos, a preguntas que tengan, obviamente, como les decía, todas estas investigaciones o los enlaces, les podemos compartir la presentación para que lo revisen, pero la idea es que ustedes a lo largo, ojalá que esto les funcione no solo para que entiendan un poco cuál es la estructura de esos datos de compra, sino que se lleven ideas de qué es lo que pueden hacer con los datos. Y de hecho en nuestra página tenemos muchos otros ejemplos de análisis, de herramientas que han desarrollado diferentes actores en otros países. Entonces les invito a que las vean bueno, pues para que se den ideas de qué es lo que pueden hacer durante este datathon.
Y con eso, bueno, abro el espacio. Voy a ver si hay preguntas en el chat. Voy a dejar de compartir por acá. Bueno, ahí Joana compartió el enlace a la presentación. No sé si hay alguna otra pregunta relacionada específicamente con esta última parte. Ahí Joana les compartió la presentación. No sé si tienen alguna consulta adicional para ir cerrando. Me parece que no, Camila. Ahí la estoy compartiendo mi pantalla de nuevo, espero que la puedan ver con el correo al cual pueden escribir. Sí, a ver, voy a comprar acá. Grande también está en la presentación que les enviamos, pero este correo que está acá, el data@open-contracting.org, ahí podemos ponerlo en el chat también. A esta dirección pueden escribir durante toda la Datatón o incluso después sin ningún problema, y ahí les vamos a estar respondiendo cualquier duda que tengan con respecto a los datos en el formato estándar sin ningún problema. Como les dije, esta es la dirección de nuestra mesa de ayuda, y es una mesa de ayuda gratuita que está abierta siempre para cualquier, tanto publicador o usuario de los datos, pero como les mencioné, durante la Datatón vamos a estar dándole prioridad alta a cualquier consulta que venga con el uso de datos de Ecuador. Así que ahí está, si quieren mandar un mail, pueden mandar. Ahí también tienen el correo de Camila y les dejo también el mío acá en el chat. Vi que alguien alzó la mano. Creo que es Jean-Pierre. Hola. Jean-Pierre Sí. tiene la palabra. Hola Camila, hola Joana, gracias por la presentación, fue súper valiosa. Les quiero comentar un poco quién soy y qué hago. Soy experto en contratación pública, les ayudo a varias empresas privadas a vender bienes y servicios al gobierno ecuatoriano y pues bueno, por eso estoy en esta Datatón, porque quiero empaparme de todo lo que está sucediendo. He estado utilizando bastante la plataforma de datos abiertos y justamente lo que le decía días atrás a los varios expositores era que no cuadraban los informes que tiene el CERCOP en miles de millones de dólares con lo que está en las plataformas de datos abiertos. Pero en la primera parte, Joana ya decía que están excluidos ciertos tipos de procesos. Quiero felicitarles al CERCOP y a ustedes porque realmente todo este tipo de presentaciones nos ayudan a todos, tanto a los entes públicos como privados, a ver de otra manera la contratación pública y pues a incrementar la participación del sector privado en este tipo de contrataciones. Eso nada más. No, muchísimas gracias. Sí. Gracias. No, muchísimas gracias por la intervención. Y sí, la idea es bueno, que precisamente los datos sirvan para generar diferentes iniciativas desde el sector privado, involucrar a más actores de sociedad civil en el análisis, que obviamente, y Joana, como les decía, pues los datos, la idea es ir constantemente mejorando la publicación, entonces también el uso de los mismos datos, identificar, por ejemplo, qué falta, cómo se puede mejorar, ese tipo de retroalimentación creo que es súper valiosa también para el CERCOP, porque la idea es obviamente siempre estar en constante mejora de la información que se provee a la ciudadanía. Sí, así mismo, y también recordarles que este portal solamente es útil si se utiliza, si está ahí colgado pero nadie lo ve, no tiene razón de ser. Entonces les invitamos realmente a todos que empiecen a usarlo, y también en CERCOP tiene un enlace, digamos, una forma de un punto de contacto también para reportar cualquier eventualidad que vean en los datos, porque como decía Camila también, todos están para mejorar. Piensen como que CERCOP ahora les abrió las puertas de su casa y ustedes pueden entrar y mirar y pueden decir: a esta pared le falta un poco de pintura, o este piso se puede cambiar. Entonces pueden ir dejando sus sugerencias, y ahí se pueden ir mejorando tanto los datos como los sistemas mismos de carga de la información. Y si es que no hay otras consultas, quisiera por último, si pueden completar esta encuesta, que nos va a servir muchísimo para mejorar
en otras encuestas, perdón, entrenamientos que tengamos a futuro. Entonces, si pueden o escanear este código o les podemos poner en el link también en el chat. A ver, no sé si Camila me ayudas poniendo el link en el chat. Si nos pueden completar esta encuesta, les agradeceremos muchísimo. Solamente toma unos minutitos de completar y nos va a servir muchísimo para futuros entrenamientos, seguir mejorando también nosotros. Ahí ya lo puso Camila. Y mientras, si alguien más tiene alguna consulta, o no sé, Luis, si quieras decir algo también en nombre de CERCOP. Sí, realmente felicitarles y agradecerles a Joana y Camila por su excelente participación, pues del aporte que nos han brindado el día de hoy. Nos ha aclarado muchas dudas sobre ciertas inquietudes que tenían los participantes. También agradecerles a los participantes por su asistencia a este taller e invitarles al próximo taller de las 11:30, donde trataremos los conceptos de sostenibilidad. Como ustedes saben, para finalizar el taller vamos a habilitar todas nuestras cámaras para hacer las capturas correspondientes de pantallas y contar con su registro a la asistencia del taller. No sé, Joana, si nos puedes dejar de compartir para poder hacer las capturas. Listo, muchas gracias, señores participantes. Habiliten sus cámaras para proceder a hacer el registro correspondiente. Listo, muchísimas gracias a todos y todas por su participación. Nos vemos a las 11:30. Gracias, Joana. Gracias, Camila.